Muy buenos días, familia. Aquí estamos un día más, un viernes más ya para terminar la semana. Estamos en Toledo, ya ha dado comienzo el campamento juvenil de Vida Nueva con todos los jóvenes que han venido. Está siendo una bendición. Y aquí estoy con el pastor Anderson, que hoy tenemos el privilegio que él nos va a compartir la palabra. Así que disfruten de este varón, disfruten de este siervo del Señor que nos va a traer la palabra de Dios. Muchas gracias, Anderson. Amén, Todo amén. tuyo. Efectivamente, hoy estamos aquí en Toledo disfrutando de este primer campamento que organizamos para los jóvenes, así que les pido que estén orando muchísimo para que sea un tiempo de mucha bendición. Bueno, me gustaría compartirles en esta ocasión un texto que se encuentra en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 y versículo 2. Es un texto que es muy conocido, pero a la vez es un texto que nos enseña a poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el texto comienza así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando que una de las cosas que debemos hacer nosotros es presentar nuestras vidas, ¿verdad? Pero no de cualquier manera. Dice racional, con entendimiento delante del Señor. Hacer las cosas decentemente y con orden, ¿verdad? Delante del Señor. Ellos sabían muy bien lo que el apóstol Pablo les estaba hablando. Recuerden ustedes que ellos vivían antes haciendo sacrificio. Aún hoy por hoy se ven que ellos lo que quieren presentar delante de Dios siempre es un sacrificio, pero no tienen el templo para poder llevar a cabo eso. Pero sin embargo Pablo le dice, ¿saben algo? Lo más importante es presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante del Señor. Cada día es un sacrificio continuo que estamos presentando delante de nuestro Señor. Sacrificio en que en nuestros deseos, en nuestros placeres, en nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra forma de ser, cada día tenemos que doblegarlo delante del Señor. El apóstol Pablo les dice, ese sacrificio vivo tiene que ser santo. Tiene que ser un sacrificio agradable a Dios, no agradar a los hombres. No, ese sacrificio tiene que ser un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con entendimiento. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. En pocas palabras, no se adapten, no se acostumbre a este mundo. A este siglo quiere decir a este mundo, a este sistema del mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Por quién? Por Satanás. Y Pablo nos está diciendo y nos está enseñando, no se adapten, no se amolden a este sistema, no se amolden a estas cosas que están empezando a ofrecer el mundo, sino al contrario, nuestra base tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Después dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, una de las cosas que nos pide el Señor es ser transformado. Tiene que haber una transformación. En pocas palabras, una metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Cuando la oruga se transforma en mariposa. No sé cuántos de ustedes han visto eso, pero es increíble. No tiene nada que ver aquel gusano a lo que pasa a ser, ¿verdad? Esa transformación. Asimismo tiene que pasar en nuestras vidas. No tiene nada que ver aquella criatura, aquel hombre separado de Cristo, a aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Tiene que haber una transformación y tiene que comenzar desde donde el interior, que refleja en nuestra mente. Por eso dice que tiene que haber una transformación. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra. Nuestra forma de pensar cambia, nuestras prioridades cambian, ¿verdad? Sabemos ahora qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo quiere decir en estos textos es que nosotros tenemos que ser una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, ahora todo comienza a ser nuevo en el Señor. Y son una experiencia hermosa, una experiencia preciosa, porque empezamos a descubrir un manantial, empezamos a descubrir un tesoro precioso que se encuentra aquí en la palabra de Dios, que cada vez que nos acercamos a esta palabra nos está renovando, nos está llenando y nos está fortaleciendo continuamente con este alimento. Y dice, renovando vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué tiene que acontecer todo esto? ¿Para qué un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Por qué yo debo ser renovado? ¿Mi mente tiene que ser renovada? ¿Para qué tengo que hacer todo esto? Bueno, aquí te lo dice la palabra. ¿Para qué tenemos que nosotros vivir así conforme a lo que dice la palabra de Dios? Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabes que hay muchas personas que siempre, una de las preguntas que me suelen hacer es, Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida?
¿Cuál es la voluntad? Yo a veces me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, las Escrituras dice que una de las cosas que debemos hacer es todo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Hacer ese sacrificio vivo delante del Señor, agradable delante del Señor, ser transformado en nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, cuando nos acercamos a Dios, entonces nosotros vamos a entender algo que es necesario en nuestra vida. ¿Y qué es lo que vamos a entender? La voluntad de Dios. Créame que saber entender la voluntad, estar en el plan de Dios, estar en la voluntad del Señor es lo más hermoso y lo más maravilloso en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aunque en esa voluntad quizás muchas veces estemos pasando escasez, estemos pasando enfermedades, tribulaciones, momentos complicados, créanme, si entra en la voluntad de Dios, vamos a salir en victoria, vamos a salir gozosos, vamos a ser fortalecidos. El Señor nos va a ayudar porque no vamos solos. Él está con nosotros y eso es algo precioso y es algo maravilloso. Cuando uno, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, podemos decir, yo estoy bajo la voluntad de Dios. Y esa es una confianza que nos fortalece, es una confianza que nos llena de paz en nuestros corazones, porque eso es una de las cosas que trae cuando estamos en la voluntad de Dios, trae a nuestro corazón paz, tranquilidad. Y por eso el apóstol Pablo está exhortando con esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa, que es una palabra práctica, no es una palabra para que nos la aprendamos de memoria, sino tenemos que interiorizarla y ponerla en práctica. Y si nosotros hacemos así conforme lo que dice la Escritura, créanme que su vida va a ser cambiada, su mente va a ser transformada, su corazón va a ser lleno de la presencia del Señor. Y vamos a entender y vamos a gozarnos que cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien a los que aman a Dios, porque no hay nada más maravilloso que estar bajo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que, hermanos, desde aquí, desde Toledo, de este campamento que ya ha dado comienzo, le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que esta palabra la interioricen en vuestros corazones. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.